Muy buenas tardes, profesor Miguel Ángel. Mi nombre es Cristian Roberto Morales Martínez. Soy de la carrera de Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia, modelo mixto. Hoy le voy a presentar mi exposición de Fundamentos de la Información. ¿Qué es la información? Se preguntarán. La información es el conjunto de datos procesados que tienen como objetivo el significado y la utilidad. A diferencia de los datos, que son elementos aislados, la información permite tomar decisiones, aprender y comunicar. Por ejemplo, una lista de números es solo datos, pero si esos números representan temperaturas diarias, ya estamos hablando de información. Tipos de información. Algunos tipos de ellos pueden clasificarse de maneras muy distintas. Conforme a numerosos criterios, de uno de los más comunes tiene que ver con la relación establecida entre los emisores de la información y sus eventuales o posibles receptores. Primer tipo de información sería información confidencial o clasificada, aquella a la que solo puede acceder un pequeño conjunto de personas, dada la naturaleza secreta, peligrosa, delicada o privada de los datos contenidos en ella. Información pública. La siguiente es aquella que, por el contrario, permite el acceso general de cualquiera a su contenido, sin requerir permisos especiales y sin tener ningún grado de privacidad. Información personal. Es aquella que le pertenece a cada persona, es decir, que emana de un individuo concreto, el cual puede decidir con quién compartirla o a quién ofrecérsela. Otro tipo es información externa. Esta información es aquella que emana de un organismo, instituto o empresa, cuyo destinatario son instancias o personas externas a la misma. Otro tipo de esto sería información interna, aquella que por el contrario emana de un organismo, institución o empresa, con el fin de ser consumida de manera interna sin salir al exterior de la organización. Uno de los tipos de fuentes de la información que podemos hallar son las fuentes primarias. Son las más cercanas al evento que se investiga, es decir, con la menor cantidad posible de intermediaciones. Por ejemplo, si se investiga un accidente automovilístico, las fuentes primarias son los testigos directos, es decir, quienes observaron el hecho, el suceso. Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son las que se basan en las primarias, en estas, y las sintetizan, analizan, interpretan y evalúan. Por ejemplo, si se investiga un accidente, un resumen posterior de los testimonios constituye una fuente secundaria. La tercera sería fuentes terciarias, son las que recopilan y comentan las fuentes primarias o secundarias, y por lo tanto son una lectura mixta y de testimonios e interpretaciones. Por ejemplo, en el caso de un accidente, una fuente terciaria es el archivo policial completo, en el que figuran fotos, testimonios o informes policiales elaborados a partir de estos últimos. Otra de las fuentes sería fuentes de información confiables. Indica claramente cuáles son sus propias fuentes. Están realizadas a partir de otras fuentes confiables, como de modo que acumula mayor credibilidad. Están realizadas por un autor, una institución o un sitio web especializados en el tema. Lleva la firma de un autor o aparecen en sitios web que son de autoridad o referentes en un tema. Aplica razonamientos e interpretaciones comprensibles, exponen sus ideas de manera clara, como transparentes, coherentes, sin ocultar información y sin sacar conclusiones ilógicas. De aquí nos vamos a estrategias de búsqueda de información. Una de ellas es
Identificar la necesidad de información, como definir una pregunta de investigación y precisar la necesidad informativa. También otra que podemos aplicar es elegir los conceptos de búsqueda. Los conceptos son términos, descriptores o palabras claves del tema o una pregunta de investigación. Se recomienda utilizar el tesauros de la base de datos ERIC y de EBSCOH host, o como aquí dice. Ahí encontrarás descriptores específicos de su tema, identificar autores y temas que guíen la búsqueda. Otra de las estrategias es limitar el tema de la búsqueda, como definir objetivos y la utilización que se dará de información al establecer el idioma de la búsqueda. Sí, nivel científico, con el nivel científico de investigación o divulgación, o el tipo de contenido, libro, revista, tesis, conferencias, artículos, etc. Definir actualidad o periodo de tiempo, número de referencias necesarias, precisión o exactitud. Bueno, utilizar las estrategias de búsqueda en Internet es otra de las estrategias. Seleccionar el recurso electrónico a consultar y biblioteca digital, el buscador, o también usar la base de datos, un documental, elegir el tipo de búsqueda básica o los conceptos o palabras y las particularidades de los operadores booleanos de la herramienta elegida. También otra sería utilizar herramientas para depurar información, evaluar información con exactitud y veracidad. Autoridad y credibilidad de actividad y vigencia. La verificación de fuentes con uso de herramientas y modelo de referencia y marco abstracto. También pues se usan los tipos de citas, por ejemplo citas directas, citas indirectas o con paráfrasis, y citas secundarias, referencias bibliográficas con autor, año de publicación y título, con la editorial y los detalles adicionales que se le agregan. Pues eso sería todo de mi presentación. Espero le haya gustado. Es lo mejor que pude explicarlo con mis propias palabras. Y que tenga bonita tarde. Hasta luego.